Es un placer estar hoy con ustedes transmitiendo la palabra de nuestro Dios. Por eso vamos a darle muchas gracias por esta palabra. Señor, gracias por permitirnos llevar tu mensaje, Señor, por medio de este canal, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, el que siempre nos está guiando, nos está dirigiendo, Señor. Gracias, Señor, porque tú, a pesar de esta pandemia, nosotros no hemos dejado de llevar tu mensaje, tu palabra, Señor. Por eso hoy te pido con todo mi corazón que seas tú, Señor, tocando a cada una de las personas que ven este video, que están viendo esta transmisión, Señor, para que ellos sean sanando sus vidas, Señor, sanando sus corazones, Señor, y que todo lo hagan también, Señor, para que puedan servirle a los demás como tú quieres, Papito Dios. Gracias, Señor, porque tú eres el que hace esta enseñanza, Señor. Tú eres el que la da, el que toca los corazones de todos los que lo van a ver, Señor. Y por eso te damos muchas gracias. Gracias porque tú estás pendiente de todo lo que nosotros necesitamos, tanto física como espiritualmente, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias. Te damos y te alabamos y te bendecimos, Señor, porque grande y poderoso eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque todo esto lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Y Él es el que estará aquí llevando, eres tú, mi Jesús, el que lleva este mensaje. La enseñanza de hoy tiene por título Fortaleciendo las murallas de nuestras vidas. Lectura bíblica. Nehemías 3, del 1 al 2. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Inri. Este capítulo 3 tiene 33 versículos. Allí vemos cómo Nehemías escribió acerca de la reconstrucción de los muros y de las puertas de Jerusalén. También Nehemías escribió cada uno de los nombres que contribuyeron con esta obra. Para conocimiento de todos, les pido que por favor lo lean completamente y que lo miren para que puedan comparar las enseñanzas que nosotros estamos dando, están basadas en la palabra del Señor. En la enseñanza anterior concluimos en que Nehemías se dirigió al pueblo de Jerusalén y les pidió que evaluaran la situación. Él les dijo: vosotros veis el mal en que estamos. Ellos habían vivido en aquellas condiciones por tanto tiempo que se sentían indiferentes, ya nada les importaba. Por eso era necesario despertarlos de aquella apatía, para que vieran la realidad de sus necesidades. Nehemías comienza enfocando su atención en el problema. Se identifica con ellos incluyéndose en las formas del verbo utilizado. Él les dice: estamos. Este preámbulo los prepara para la demanda inmediata que les hace Nehemías. Él les dice: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Esta forma de llamado aviva el patriotismo del pueblo y sirvió también para demostrar la íntima identificación de Nehemías con cada uno de ellos. Por esto la gente respondió: levantémonos y edifiquemos. En el capítulo 3 observamos cómo Nehemías llevó a cabo la reconstrucción de los muros. Él desarrolló un adecuado espíritu de grupo de manera admirable. Logró fundir
en una unidad a más de 40 grupos diferentes. Ellos trabajaban unidos en estrecha cooperación y algunos conjuntos o algunas personas complementaban las fuerzas y las debilidades de los otros grupos. Nehemías pudo supervisar todas dichas agrupaciones, sin darse cuenta las personas de que los estaban vigilando. Ahí vemos la sabiduría que Dios le había dado a Nehemías para dirigir esta obra. Este capítulo también nos lleva a comparar los muros de Jerusalén con las murallas de nuestra vida espiritual. Y observamos que todavía tenemos grietas, que hay muros que se han desmoronado, de modo que el enemigo nos está atacando por todas estas partes y por eso caemos fácilmente en la tentación. Por esto hoy les pido que presten una especial atención a esta enseñanza, donde aprenderemos de cómo están nuestras murallas y cómo tenemos que reconstruirlas. La gente edifica muros para marcar los límites de su propiedad y guardar su privacidad. Además, son para evitar la invasión de los que vienen a robar, a matar o a destruir. Por esto, cada uno de nosotros necesitamos un muro de protección espiritual para que el diablo, como lobo, no venga a destruirnos. La amistad con los hijos, que nos lleva a la confianza con ellos, los parámetros establecidos en la casa, la disciplina, los valores reconocidos por los padres, constituyen un muro que impide la infiltración de ideologías malignas y los protegen contra las influencias mundanas. En el hogar se establecen los límites que muestran el amor verdadero. Pero es triste ver los chicos de ahora pasar horas pegados de un celular o de la televisión y estar expuestos a la influencia de otras tendencias, permitiendo así que se derribe el muro que nosotros hemos construido con tanto amor para ellos. Y si el bienestar de nuestros hijos es lo más importante, ¿por qué no tomamos su educación espiritual con el mismo empeño que sus necesidades materiales? Yo aquí a una gran confrontación que esta enseñanza nos está haciendo a los padres, porque en medio de esta crisis donde los niños no han podido volver a la congregación, son los padres los que deberían estar enseñándoles en el hogar la palabra de Dios. Ellos se deberían de reunir a escudriñar las escrituras con los niños. Es una responsabilidad muy grande y yo espero que en este momento lo tomen como una confrontación que Dios les está haciendo para que pongan cuidado con los niños. Los muros de Jerusalén tenían brechas, dejando entrar a cualquier enemigo. Y los muros de protección en nuestras vidas son derrumbados por la ira descontrolada, la rebelión contra el omnipotente o las autoridades, los deseos desordenados, la falta de perdón, la carnalidad, la avaricia, el pecado y la duda de la palabra de Dios que nos lleva a la incredulidad. Y la incredulidad nos lleva a la desobediencia. Mas la fe en las Sagradas Escrituras y en el carácter de Yahvé nuestro Dios levanta muros de defensa contra los ataques del enemigo. Porque cada palabra de Cristo puesta por obra nos protege de las influencias mundanas y malignas. Cuando nosotros tomamos un versículo de la palabra
lo ponemos en práctica, lo llevamos a nuestro corazón, es una forma de asentar una piedra en el muro que nos defiende contra el engaño de Satanás y nos hace más fuertes espiritualmente. Mateo 7:24 nos dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Aquí nuestro Señor Jesús nos enseña que nosotros debemos edificar sobre el principal fundamento que es Él, que es nuestro Señor Jesucristo crucificado y resucitado, para soportar todas las pruebas y los ataques del enemigo. En el capítulo 3 también observamos cómo Nehemías, con la sabiduría que Dios le dio, hizo que cada uno de los del pueblo se pusiera a trabajar al frente de la muralla de Jerusalén, que estuviera más cerca de su casa. De modo que todos participaban de una manera personal en dicha labor. Este trabajo giró alrededor de las 10 puertas de Jerusalén que permitían el acceso a esta ciudad. Ahora analizaremos lo que simbolizan estas puertas y las áreas que tenemos que reconstruir en nuestra vida. La puerta de las ovejas. Esta era una puerta a través de la cual se traían las ovejas a la ciudad para hacerse sacrificadas en el altar. La puerta de las ovejas representa al Cordero de Dios, cuya sangre fue derramada en la cruz por cada uno de nosotros y por lo tanto revela el principio de la cruz. En Juan 10:9 Jesús nos dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Como cristianos, nosotros hablamos de Dios. Decimos que Él nos abre puertas, como una forma de revelarnos su voluntad o de ayudarnos en una circunstancia difícil. Pero realmente lo que le estamos pidiendo a Dios es que Él dirija nuestras circunstancias para que encajen con lo que nosotros pensamos que es lo mejor para nosotros. Pero tristemente no entendemos realmente qué es la puerta. Solo hay una puerta. Cristo mismo es la puerta por la que todos podemos entrar, ya que aquel que no tenía pecado aceptó la culpa de nuestro pecado y murió por nosotros en la cruz. Nadie más podía hacerlo, solamente el Hijo de Dios. Solo Él, y Él lo hizo. Por lo tanto, Cristo literalmente se convirtió en la puerta, por la cual nosotros los pecadores podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial. Jesús dijo que era la puerta y que nadie puede cerrar jamás la puerta que Jesús abre. Apocalipsis 3:8 nos dice: yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí el Señor nos está confirmando de que Él nos abre la puerta. Y que cuando Él la abre, cuando Él nos recibe, nadie la va a poder cerrar. Solamente nosotros cuando nos apartamos de Él.
Si Cristo es la puerta de nuestra vida, Él nos guiará a todas las experiencias que Él quiere para cada uno de nosotros. Y no habrá nada ni nadie que pueda impedirlo. Para los que no han entrado por esta puerta, yo hoy los quiero invitar. Entreguen su corazón a Jesús. Él está con los brazos abiertos para recibirnos. Cuando nosotros entramos por esa puerta, entramos a un mundo delicioso, a un mundo de gozo, de esperanza, de fe, de confianza en el Señor, de amor. Por eso la vida de nosotros cambia tanto. Ya no vivimos en el mundo, vivimos para Dios. Vivimos en plenitud. Por eso yo los invito a cada uno a recibir a Jesús en su corazón, a hacerlo rey de sus vidas y a dejar que Él nos guíe por ese camino estrecho, pero que a la vez es un camino hermoso para cada uno de nosotros. La puerta del pescado. El Señor le dijo a sus discípulos: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1:17. Un buen pescador sabe discernir las condiciones meteorológicas de cada día. Es consciente de que tal influencia es decisiva para los resultados de la pesca. El buen pescador mira el viento, las temperaturas del agua, la marea, el oleaje, etc. Así, cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tiene el llamado a ser pescador de hombres, es decir, atraer a quienes están en nuestro entorno al conocimiento de Cristo. Y es preciso que nos interesemos por discernir el mover de Dios, los tiempos de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de quienes estamos llamando a ser también pescadores de hombres. Ser pescadores de hombres también es dar testimonio de Cristo. Es simplemente declarar a otros, no solo con palabras, sino también con nuestro actuar, lo que hemos visto y experimentado personalmente con nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, nuestra primera reacción fue probablemente decirle a nuestro mejor amigo cuál era la experiencia que habíamos tenido acerca de la salvación, cómo recibimos a nuestro Señor Jesús, qué sentimos en ese momento. Esto fue lo que hizo Felipe. En Juan 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aquí estaba Felipe narrando su primer encuentro que había tenido con Jesús. Si no llevamos las buenas nuevas, es porque nosotros no las creemos. Por lo tanto, la muralla está rota. Y cuando este muro se derrumba, nos encontramos que a través de él entrará una y otra vez el enemigo. Por eso es preciso reconstruir esta muralla. Muchas veces el temor no nos deja hablar de la palabra de nuestro Señor Jesús. Y por eso tenemos que mirar en qué estamos fallando, por qué no estamos dando un testimonio de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Yo sé que uno habla y da su testimonio de alguna manera. Las personas son tocadas. Hoy me pasó con el taxista que me trajo para acá.
le hablé, sé que fue tocado, ya Dios hará la obra en él, pero nosotros tenemos que hablar. No nos podemos quedar con todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Tenemos que dar ese testimonio, llevarlo a tanta gente que lo necesita. La puerta vieja representa la verdad. En la vida de muchos cristianos esta puerta está rota, porque ya no se basan en las escrituras. Su verdad está basada en las cosas del mundo. Jeremías 6:16 dice: así dice Yahvé, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Y esto es lo que estamos haciendo hoy en día, donde la palabra de Dios está siendo olvidada y eliminada de todos los colegios, de las escuelas y de los hogares, diciendo que ya no la necesitamos, que es una antigüedad, que es obsoleta. Pero si nosotros permitimos que esta vieja verdad sea eliminada, nos encontraremos con que la muralla se derrumba y los enemigos tienen libre acceso a nuestra alma. Qué triste no permitir y abrir esta parte por no leer la palabra, por no hablar la verdad. La verdad no cambia jamás. Fue verdad cuando fue transmitida y continuará siéndolo de aquí a 1000 años. Un hombre fue a visitar a un anciano músico. Llamó a su puerta y dijo: qué buena noticia tiene usted para hoy. Pero el músico no le contestó. El hombre se dio la vuelta, cruzó la habitación y se acercó donde estaba colgado un diapasón. Un diapasón es un dispositivo metálico, generalmente es de acero, con forma de horquilla y que es utilizado principalmente como referencia para afinación de los instrumentos. Este hombre agarró un martillo y golpeó el diapasón, de tal modo que la nota retumbó en toda la estancia. Entonces el músico dijo: eso, amigo mío, es un la. Fue un la ayer, lo fue hace 5000 años y continuará haciéndolo dentro de 5000 años más. Esto nos demuestra que la verdad es siempre igual, que no cambia jamás. Por eso necesitamos reconstruir la vieja puerta de la verdad por medio de las Sagradas Escrituras. La puerta del valle es un lugar de humildad de corazón. Dios ha dicho en la Biblia que está en contra del orgullo del hombre. Y Proverbios 6 del 16 al 17a lo confirma. Palabra de Dios para todos nos dice: el Señor odia 6 cosas. Mejor dicho, hay 7 que Él detesta. Y aquí empiezan a enumerar, en el versículo 17 se empieza a enumerar las cosas que Dios detesta. Y lo primero son los ojos orgullosos. Yahvé busca a los humildes y a los contritos, aquellos que han aprendido que no son indispensables, que han aprendido a tener una baja opinión de sí mismos, pero no es una baja autoestima, sino que han aprendido que
realmente son siervos de Dios y tienen en alta opinión al Creador. Esta puerta del valle necesita con frecuencia ser reparada, porque la autosuficiencia e independencia nos hace subir el ego y hace que no tengamos cuenta a Yahvé en nuestros planes. Muchas veces se nos olvida Proverbios 16:9, que dice, en Dios habla hoy, al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. Ya aquí vemos, y esto es algo que pasa con muchos de nosotros. Nosotros se nos olvida hablar con el Señor, ponerle los planes que vamos a hacer, hasta de un viaje. Pero cuando ya estamos, digamos, en un punto difícil, ahí sí nosotros recurrimos a Él. Tenemos que contarle todo. La puerta del muladar. Toda la basura y la ciudad se llevaba por la puerta del muladar. Y si nosotros no tenemos una puerta del muladar en nuestra vida, estamos en malas condiciones, porque toda la basura de nuestra vida se acumula y causará mal olor ante Dios y ante los hombres. Si esta puerta se desmorona y la basura no se limpia y elimina, vamos a estar mal, y por eso necesitamos repararla. La Biblia utiliza una pequeña palabra para referirse a la basura espiritual. Esta palabra es pecado, o sea, todo pecado es basura espiritual. En Juan 1:9 se nos describe la forma que tenemos para deshacernos de esta basura. O sea, allí está la puerta del muladar. Y es, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la puerta del muladar espiritual de nosotros es cuando confesamos nuestros pecados, cuando sacamos la basura que tenemos interiormente. Reconocer o confesar significa llamar a nuestros pecados por el nombre que Dios les da. No tenemos que tener temor de revelárselos al omnisciente, porque en realidad Él ya los conoce. Pero cuando nosotros los reconocemos y confesamos nuestros pecados, el beneficio es para cada uno de nosotros, pues con ellos nos ponemos en paz con nuestro Señor. La puerta del manantial. Ese nombre nos recuerda de inmediato las palabras que le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana que estaba junto al pozo. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Esta agua representa al Espíritu Santo, que es como un río de agua viva que corre en nuestro interior. Es decir, el Espíritu Santo es el que fluye en nuestras vidas y nos permite obedecer su voluntad y su palabra. Cuando esta puerta está averiada es porque hemos contristado al Espíritu Santo por no obedecerle. Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. La puerta del agua siempre simboliza la palabra de Dios.
Lo interesante acerca de la puerta del agua es que ésta no necesitó ser reparada. Evidentemente, era la única parte de la muralla que aún se mantenía en pie. Allí en el capítulo 3 de Nehemías se menciona a la gente que vivía junto a esta puerta, pero no dice nada en cuanto a que fuera reparada. La palabra de Dios nunca se deteriora, por lo cual no necesita ser reparada. Lo único que necesita es ser escudriñada. Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y también nos dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La puerta del este. La puerta del este estaba en dirección a donde sale el sol. Esta es la puerta de la esperanza. Es la puerta de la anticipación de lo que ha de venir, cuando todas las pruebas y las luchas de esta vida terminen y el glorioso sol de nuevo salga sobre el nuevo día de Dios. O sea, la vida eterna, el reino de Dios. Esta es una puerta que tiene que ser reconstruida en muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos llevar por el espíritu de pesimismo, y más en estos tiempos, donde hay esta plaga, donde nos sentimos desmoralizados por la desesperación por la que estamos pasando. Pongamos la fe en la palabra de Dios, en Apocalipsis 21 del 3 al 5, que nos dice, oí una fuerte voz del cielo que decía, ahora el hogar de Dios está en los seres humanos y Él vivirá con ellos. Serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él secará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni sufrimiento, ni llanto ni dolor, porque el mundo como existía antes ya desapareció. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo, yo estoy haciendo todo nuevo. También dijo, escribe esto, porque estas palabras son verdaderas y confiables. Esto es una hermosa promesa para cada uno de nosotros, para los que seguimos a nuestro Señor Jesús. Y yo quiero estar en esa ciudad, quiero estar con Dios, quiero estar en ese donde no hay lágrimas, donde no hay sufrimiento, donde no hay dolor. Entonces, para ello tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo, pagar el precio. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacerlo? La puerta de los caballos. En las Escrituras, el caballo es un símbolo de guerra, o en este caso, la necesidad de batallar contra las fuerzas de las tinieblas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Muchos no creen que nosotros vivimos una batalla espiritual. Muchos no creen que hay demonios y que nosotros también tenemos demonios internos que tenemos que ser liberados. Hay una lucha espiritual que solamente la puede ganar es nuestro Señor Jesús. Es Dios el que batalla por cada uno de nosotros.
La puerta del juicio, o literalmente la puerta de la inspección. Es un lugar en el cual se llevará a cabo el juicio. Todos necesitamos detenernos o examinarnos a nosotros mismos, a volver a evaluar lo que estamos haciendo. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Aquí Pablo da una orden: examínense. No es solo una situación eventual, no es algo que lo hagamos solamente cuando querramos, sino que debemos hacerlo continuamente. Esto es lo que debemos hacer cada día, hacer un examen de corazón. La frase tiene una razón de ser: examinarnos a nosotros mismos, para corroborar si estamos en la fe. Esto quiere decir que es necesario saber si nosotros estamos realmente siguiendo a nuestro Señor Jesús, si realmente hemos nacido de nuevo, si nos estamos presentando como sacrificio vivo y santo a Dios. Porque el venir a la iglesia, el haber hecho una oración, el participar en las actividades de la iglesia o poseer un lenguaje eclesiástico no es suficiente para saber si somos cristianos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a la iglesia, hablamos de la palabra de Dios, pero lo hacemos como robot, como por un compromiso, pero no lo hacemos con amor, como lo deberíamos hacer. Y cuando nosotros no lo hacemos con amor es porque no hemos nacido de nuevo, porque realmente no estamos dispuestos a dar la vida por nuestro Señor Jesús, sino que vamos porque nos lo enseñaron o porque queremos cumplir con ese requisito. Esto nos vuelve a situar en la parte de las ovejas, que es la puerta de la cruz. La cruz debe estar al principio y al final de nuestras vidas, porque esto es lo que nos dará la salvación y la vida eterna. La puerta, que es nuestro Señor Jesús. Ya hemos visto lo que representan los muros y lo que simbolizan las puertas en nuestra vida espiritual. Tal vez seamos conocidos como muy buenos cristianos, pero en nuestro corazón sabemos que el muro que rodea nuestra vida espiritual, que nos protege y defiende, puede estar por los suelos. Porque pecados tales como el egoísmo, la falta de disciplina, la postergación, la inmoralidad, la falta de congregarnos, el hecho de no tener tiempo para Dios, el compromiso con el mundo y la rebelión han llegado y han sembrado sus horribles semillas. Y esta siembra ha comenzado a dar su fruto, y el fruto que da es la muerte espiritual. Hoy hemos podido detectar las áreas que se encuentran en ruinas a causa de nuestra negligencia. Y es hora de empezar a reconstruir estos muros. El líder que nos conduce a reconstruir los muros espirituales es el Espíritu Santo. Él nos llama la atención sobre la condición en que estamos. Nuestro Salvador dijo en Juan 16, del 7 al 9: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya,
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Recordemos que el Consolador es el Espíritu Santo. Lo triste o lo preocupante es que algunas veces no oímos lo que nos está diciendo el Espíritu Santo, que nos está convenciendo que lo que estamos haciendo es pecado. O a veces somos tardos para oír y empieza a aflojarse un ladrillo o una parte de la mezcla de nuestra muralla. Luego aparece una grieta en el muro y más adelante se abre un agujero. Por causa de la desobediencia, la maleza de la carnalidad comienza a crecer a través del muro. Poco a poco el enemigo ha logrado meterse en nuestras vidas, mas nuestro Creador es misericordioso. Y él en Isaías 49 del 15 al 16 nos dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Lo que Yahvé le estaba diciendo a su pueblo y lo que nos está diciendo en el día de hoy a nosotros es que nuestras vidas son como muros y que están continuamente delante de Él, que Él ha escrito nuestras vidas en sus manos. Nosotros somos los que decidimos si permanecemos en sus manos o nos apartamos de ellas. Por eso nosotros debemos seguir los pasos que siguió Nehemías para la reconstrucción de los muros y las puertas. La primera fase fue la evaluación. Hoy en día hay una superficialidad frívola con respecto a Dios, y esto lo estamos viendo continuamente. A nuestro alrededor nadie quiere saber prácticamente de Dios, solamente necesitan al Dios bombero. Tenemos la tendencia a tomarlo a Él en forma liviana, como si fuera nuestro gran compañero de juegos. Luego nos escondemos, ya como cristianos, detrás de, o entre comillas, detrás de la racionalización de que nadie es perfecto cuando cometemos algún error. Muchas veces nos decimos a nosotros mismos: bueno, ya he cambiado mucho, ya no soy como era antes. O nos encogemos de hombros y hacemos un comentario pasajero y decimos: bueno, Dios entiende por qué dije esta mentirita. Eso fue por no hacerle daño al vecino o al amigo. Si esta es nuestra actitud, les cuento que el enemigo está viviendo en nosotros. Nuestros muros están destruidos y por ello es bueno que inspeccionemos cuáles puertas están dañadas. La preocupación de Nehemías lo condujo a la segunda fase, la reconstrucción. Y para hacerlo, él oró a Dios, suplicando dirección y corrección. Y esto es un principio muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, la oración. Pero muchos dirán: bueno, no tengo tiempo suficiente durante el día para orar. La pregunta es: ¿estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para orar? Si así es, pues levantémonos más temprano o separemos la hora del almuerzo para tener esa comunicación con Dios.
En estos momentos nosotros no nos podemos dar el lujo de no tener tiempo diariamente para hablar con nuestro Señor. Y eso es una necesidad primordial. Así como nosotros tenemos la necesidad de comer, así debe ser la comunicación con Dios. Nosotros necesitamos desde por la mañana hablar con Él, saludarlo, decirle nuestros planes, pedirle su ayuda, pedirle su guía. Y por la tarde también necesitamos darle gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Tengamos presente lo que se dijo de Hudson Taylor, que el sol nunca salió durante 40 años en China sin que Dios lo hallara a él de rodillas orando a favor de esa gran tierra. Qué ejemplo tan hermoso. Recordemos que la decadencia moral ocurre cuando se afloja el primer tramo de mezcla y uno de los ladrillos cae. Un ladrillo de nosotros puede empezar, espiritual, puede empezar a caer cuando de nosotros dejamos de comunicarnos con Dios. Porque con Dios es que nosotros nos preparamos para poder tener la batalla espiritual, para poder tener dominio sobre la tentación y del pecado. Si nosotros dejamos este ladrillo ahí caído, luego se cae el otro, y así sucesivamente. Si tomamos a Jerusalén como un símbolo de nuestras propias vidas, podemos ver que muchos de nosotros encajamos en esta descripción, porque hemos caído en prácticas que la Biblia dice que son malas, y nosotros sabemos que son malas, pero que no queremos dejar. ¿Por qué? Porque tenemos dificultad para parar ese mal comportamiento, porque lo hemos convertido en un hábito. A lo mejor todo comenzó inocentemente y no nos dimos cuenta de que estábamos formando una mala conducta. Pero ya no podemos parar. Nuestras defensas se han ido, los muros de nuestra vida están rotos y a lo mejor nuestras puertas están bien quemadas. Si fuimos víctimas de un divorcio o violación o de alguna otra experiencia amarga y nos sentimos traicionados o arruinados, queremos correr y escondernos. No queremos que nadie nos vea. No queremos que nadie llegue a nosotros porque nos hemos vuelto sensibles e inaccesibles. Hay partes de nuestra vida de las cuales no podemos ni hablar. No queremos que nadie las sepa. Nos sentimos angustiados, reprochados y deshonrados. Hemos sido marcados emocionalmente. Y puede que nadie sepa nada de esto. Para otros, en otros casos, para otros parecemos ser todo un éxito. Piensa que nos está yendo de lo más de bien. Pero en nuestro interior sabemos que no es así. Cuando examinamos los muros y las puertas de nuestra vida, encontramos que están en ruinas. Es por eso que Dios nos ha dado las Sagradas Escrituras. Allí encontramos a hombres y a mujeres que han pasado por las mismas dificultades y que han podido lidiar con ellas. Pero ¿cómo lidiamos con todo esto? Esa es la gran pregunta a la que muchos nos enfrentamos. El mundo nos dirá que la influencia predominante en nuestras vidas es nuestro pasado, que nuestro pasado es el que determinará la dirección de nuestras vidas y que el resto de nuestra vida la pasaremos luchando con nuestro pasado. Pero eso no es verdad. En Filipenses 3:13, Pablo nos dice:
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. No necesitamos preocuparnos por nuestro pasado. Si estamos en Cristo, ya Él lo venció nuestro pasado en la cruz. En Isaías 54:10, Dios nos dice: podrán moverse los montes, podrán temblar las colinas, pero mi misericordia jamás se apartará de ti, ni se romperá mi pacto de paz contigo. Lo digo yo, el Señor, quien tiene de ti misericordia. Aquí vemos lo grande. Él no apartará su misericordia de nosotros. Nosotros es el que no permitimos que Él no la dé. Que Él esté ahí con cada uno de nosotros. Y David también dice en el Salmo 23:4: aunque deba yo pasar por el valle más sombrío, no temo a sufrir daño alguno, porque tú estás conmigo. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Siempre está el Señor ahí con cada uno. Siempre nos cuida, nos pastorea. Siempre nos lleva por donde debe ser. Además, como discípulos de Jesús, no tenemos que ocuparnos de nuestras propias cargas, porque Él mismo está dispuesto siempre a ayudarnos. También nos ha dado hermanos y hermanas en Cristo, con quien nosotros podemos compartir nuestras angustias. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por eso, anímense y fortalezcanse unos a otros, así como lo están haciendo ahora. El mundo anda preocupado por el pasado, porque se enfrenta a un futuro incierto. Pero los verdaderos cristianos somos libres, porque Cristo ha vencido nuestro pasado. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios nos ha perdonado totalmente. Él ha perdonado nuestro pecado y ha elegido no recordarlo. También la palabra de Dios nos dice que Él lleva cuando nosotros confesamos los pecados, Él los lleva a la profundidad de la mar, a lo más profundo de la mar. Entonces nosotros, ¿para qué recordamos el pecado? Está bien que lo hagamos someramente sobre como un testimonio de cómo nuestro Señor Jesús nos sacó de ese pecado, cómo nos restauró, cómo nos levantó. Pero no es para estarlo recordando y llenándonos de culpas falsas. La tercera fase fue la perseverancia. Tal vez estemos dispuestos a llorar por nuestro pecado. Podemos estar en la condición de confesar nuestros malos actos, aún a otras personas. Pero si no hemos llegado al punto en que, como leemos en Nehemías, el pueblo tuvo ánimo para trabajar, no estamos haciendo nada. Después de habernos arrepentido, de haber confesado nuestro pecado, ¿qué tenemos que seguir? Seguir trabajando, seguir para adelante, como lo que hizo el pueblo. Ellos determinaron quedarse sujetos al trabajo y a realizarlo. La perseverancia es una virtud, es fuerza y poder. Solo los que la cuidan
y la cultivan pueden tenerla para alcanzar la meta que nuestro Señor Jesús nos propone. Esto es la madurez cristiana y por lo tanto la vida eterna. La perseverancia es permanecer. Y Jesucristo nos dijo en Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Muchos se preguntarán, ¿cómo permanecer en el amor de Dios? Lo primero es permanecer y estar seguros de que somos amados, purificados, liberados y reconciliados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo más importante, creer que fuimos reconciliados con nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesús. En segundo lugar es permanecer amando a Dios y a los demás, guardando los mandamientos, especialmente el del amor. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús, que Él resumió todos los mandamientos en 2. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Esto es lo que tenemos que hacer. En tercer lugar, para permanecer en el amor de Dios, debemos ser humildes. Debemos siempre estar sirviendo a los demás, aceptar la dignidad de las personas y aceptarlas como son. En cuarto lugar, debemos permanecer orando, intercediendo por todos, especialmente por la familia de Dios. Recordemos que la palabra dice, el que esté firme mire que no caiga. Por eso todos nosotros necesitamos la oración que puedan levantar por cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que ayudarnos a orar en cada momento, porque esto nos da fuerza, nos ayuda a combatir, a que el Señor esté con cada uno. Cuando se pierde la oración, se termina la fe y también se pierde la esperanza y el amor. Jesús también nos dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Quien se separe de Cristo, se seca. Una rama seca no tiene vida y no puede dar frutos. Solo sirve para hacer leña y alimentar el fuego de las pasiones. Secarse significa salir de la casa del Padre Celestial, para irse a un país lejano, para llevar una vida mundana, pagana y pecaminosa. Equivale a darle la espalda a Dios, para entrar en la esclavitud de Egipto, de Babilonia. Lo que hoy en día llaman el individualismo, el relativismo, el conformismo, el totalitarismo y el fariseísmo. Por eso debemos permanecer en el Señor, porque nos podemos ir por otras filosofías, otras ideologías. A.W. Tozer, hombre de Dios, expresó esta sequedad muy bien. Él dijo, todo agricultor conoce el hambre del desierto. Esa hambre que ninguna maquinaria moderna, ningún método moderno de agricultura puede destruir. No importa lo bien preparado que esté el terreno, lo bien mantenidas que estén las cercas, lo cuidadosamente que se haya pintado los edificios. Si el propietario se descuida por algún tiempo, las valiosas y apreciadas hectáreas se convertirán otra vez en rastrojos y serán tragadas por la selva y por la tierra desolada. La
propensión de la naturaleza es hacia el desierto, nunca hacia el campo fructífero. En nosotros está la decisión si permanecemos con nuestro Señor Jesús, si permanecemos en la vid para poder dar ese buen fruto. La perseverancia se forja con la ayuda del Espíritu Santo y con nuestros esfuerzos, renuncias y sacrificios como expresiones del amor a Dios y al prójimo. A esto la Biblia le llama muerte y resurrección y nos ayuda a adquirir una voluntad firme, férrea y fuerte para dar la gloria a Dios, para amar y para servir a nuestro prójimo. Después de haber analizado estos pasos para la reconstrucción de los muros en nuestras vidas, es momento de que tomemos la decisión de no conformarnos solo con arrepentirnos, sino que reconstruyamos, perseveremos y jamás nos rindamos. Esta mañana el Señor me traía un ejemplo acerca de cómo una persona que había caído había reconstruido y le había servido a él, y fue el apóstol Pedro. Recordemos que cuando el gallo cantó 2 veces, él mismo recordó las palabras que el Señor Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Cuando Pedro se dio cuenta de lo que había pasado, de lo que había hecho, la palabra de Dios dice que él lloró. Él se arrepintió. Y vemos que él no escapó. No lo hizo como Judas, el que vendió a Jesús, sino que él luego se unió a los discípulos y tomó una gran decisión, porque él sirvió para ser testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cuando el Señor subió a los cielos. Si él hubiera tomado otra decisión, si no hubiera reconstruido los muros por donde que se habían roto, no había podido ver todo lo que vio. Él perseveró con el Señor. Le tocó también allá en el aposento alto, cuando el Señor envió al Espíritu Santo. Allí vemos cómo Pedro empezó a llevar la palabra de Dios con toda autoridad. Sirvió de testimonio a Jesucristo. Él siguió hacia adelante, él perseveró y sufrió muerte por nuestro Señor Jesús. Esto es un gran ejemplo para todos los que han caído, a todos los que hemos caído. No nos quedemos en el fango. Levantémonos, sigamos hacia adelante, perseveremos. Tenemos un Dios grande, misericordioso, que siempre está con las manos extendidas para cada uno de nosotros. Ya para terminar, tengamos presente estas frases. Si nuestro corazón se ha vuelto frío hacia Cristo y su iglesia, hagamos frente al problema ahora mismo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de poner manos a la obra, de quitar los escombros, de preparar las mezclas y con la ayuda del Espíritu Santo levantar esos muros que se han agrietado. Cuando caigamos, no nos quedemos ahí. Levantémonos, perseveremos en los planes que Dios tiene para nosotros. Aferrémonos a las promesas de Dios. Hoy, démosle gracias a Dios por todo lo que ha hecho, por lo que nos ha enseñado, por todo ese amor que tiene para con nosotros. Solamente Él puede perdonar todo lo que nosotros hacemos. Solamente Él tiene esa misericordia, ese amor tan grande. Señor, yo te doy muchas gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Como tú no nos dejas en el fango, sino que nos
Alienta, Señor, a salir de él y seguir adelante, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, porque cada día nos enamoramos más y más de ti para seguir adelante. Nos das fuerza, Señor, para no volver atrás. Gracias, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que haces, Señor. Y te pido con todo mi corazón que seas tú, Señor, dando la fe y la fortaleza también para todas esas personas que están enfermas de COVID, Señor, que están o que tienen otras enfermedades. Sé, Señor, tocando sus corazones, Señor, viendo lo maravilloso que eres tú, que para ti nada es imposible, Señor, que tú nos levantas, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Gracias, Señor, porque sin ti no somos nada, Señor. Señor, no permitas que nos apartemos de ti, que nos sequemos, Señor, sino que sigamos adelante cada día más y más. Muchas gracias te doy con todo mi corazón, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias para todos, que Dios los bendiga.